Estos son los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. con Pedro Elías. Por lo general, los seres humanos siempre tienen la curiosidad de conocer qué irá a suceder mañana o el próximo mes, el próximo año. En fin, siempre hay esa curiosidad y ese deseo de saber lo que está por venir. Sin embargo, vale la pena meditar ¿qué está ocurriendo hoy? ¿En qué parte de la historia de la humanidad nos encontramos? O mejor, hablando holísticamente en un todo, ¿en qué parte del diseño del Creador de los cielos y de la tierra, del principio y del fin, nos encontramos? Y si nosotros recurrimos, por supuesto, a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar en 2 de Timoteo capítulo 4, de los versículos 1 al 5, lo siguiente. Pablo, hablando a uno de sus discípulos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Conocemos que el apóstol Pablo llegó a ser apóstol gracias al encuentro personal que Saulo de Tarso tuvo con el Señor Jesucristo cuando iba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesús. Gracias a ese encuentro personal, su vida dio un giro de 180 grados. Fue elegido por el Señor y fue tomado en su espíritu y llevado al tercer cielo, al paraíso. Y allí recibió la enseñanza, es decir, la doctrina para la iglesia del Señor Jesucristo. Y él era un hombre que se destacaba por hacer discípulos. Pero como siempre ocurre, hay discípulos que se esfuerzan más, que hacen todo lo posible por agradar a quien los ha llamado. En este caso se trataba de Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Y aquí viene el apóstol Pablo y le hace un llamado, una advertencia muy fuerte y muy profunda. Le está hablando en ese momento, en ese tiempo presente, acerca de lo que ocurriría en el futuro. Es decir, lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Y usted podría decir, pero bueno, si le estaba hablando a su discípulo de ese momento y le estaba hablando de lo que ocurriría hoy, es porque en el espíritu de esta palabra, en lo espiritual, el Señor conoce el presente y futuro de todo. Y sabemos que esa palabra que Pablo le daba a Timoteo, el instrumento para hablar era Pablo, pero realmente venía del corazón de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y le hacía un llamado impresionante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Colocaba a Dios, al Señor Jesucristo, para que Timoteo prestara atención lo que iba a escuchar del apóstol. Y le agrega que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y acá
nos muestra algo que muy poco se tiene en cuenta, y es que cuando venga el Señor Jesucristo, va a juzgar a las personas que ya han resucitado o que van a ser resucitadas, pero que hay otros que aún están vivos físicamente. Por eso dice que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En la manifestación de su reino. Y los coloca a ellos, y esta palabra profética que ocurrirá para que el discípulo Timoteo, y en este caso usted y yo, nos sintonicemos con lo que viene. Y la exhortación es que prediques la palabra. Recordemos que la palabra se llama Jesucristo, es el verbo hecho carne. Cuando predicamos la palabra, predicamos a Cristo Jesús, predicamos el Evangelio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, cuando enseñamos la palabra, cuando estamos formando discípulos, debemos llenarnos de esto que la palabra nos está diciendo. Debemos redarguir a las personas, reprenderlas, corregirlas, exhortarlas con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y enseñanza de la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo es el que estamos viviendo hoy. Nosotros podemos ver personas que tienen aún multitudes y que les hablan de todo menos el Evangelio del Señor Jesucristo. La palabra como está escrita y esta exhortación que Dios hace a través del apóstol Pablo a Timoteo, pero que hoy ese Timoteo eres tú y soy yo. Y enseña que vendrá ese tiempo que no se sufrirá la sana doctrina, lo que estamos viviendo. Dice que sino que teniendo comezón de oír, la gente tiene comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Usted por internet puede encontrar enseñanza de todo tipo. Y si la persona no tiene conocimiento pleno del Evangelio del Señor Jesucristo, son arrastrados, son seducidos y son apartados de la verdad. El versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Por qué dice que se volverán a fábulas? Porque hay muchos que empezaron creyendo en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo los convenció y son apartados a las más de 4,000 religiones que hay en el mundo, llenas de fábulas, de engaño y de mentira. Pero el llamado es, pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio es no estar como embriagado, sino pleno, cabal, en todo. Soporta las aflicciones. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando predicamos el Evangelio, cuando hacemos discípulos, se van a levantar dificultades. El enemigo va a usar personas para tratar de fastidiarnos, para tratar de estorbar y que no hagamos lo que el Señor coloca en nosotros hacer, y se van a atravesar para tratar de impedir. Por eso dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá la invitación a Timoteo específicamente era que cumpliera la labor, el oficio de evangelista. Un evangelista que hace, predica el evangelio, muestra a las multitudes quién es el Señor Jesucristo para que crean en Él y tengan un encuentro personal con Él. Cumple tu ministerio. Sabemos que el Señor Jesucristo mismo es quien llama al ministerio. Él mismo es el que nos escogió, aún desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. De tal forma que hoy el llamado es a que nos despertemos, a que conozcamos el tiempo que hoy estamos viviendo.
justamente ese tiempo que anuncia acá el Señor a través del apóstol Pablo. Tiempo en que no se está sufriendo la sana doctrina, la sana enseñanza. Ha sido contaminada con muchos tipos de cosas. Pero gracias al Señor por su infinita misericordia que hay remanente. Y que debemos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber lo que es y lo que no es de Dios. Y sobre todas las cosas, que dispongamos nuestro corazón para obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios. Que en este momento el fuego del Espíritu Santo sea llenando ese corazón dispuesto. En este momento siento en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de Dios, que hay persona que me está escuchando, que está escuchando esta enseñanza, que fue desviada de la sana doctrina. Y hoy el Señor te está llamando. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a la doctrina cristiana. Vuelve al fuego del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Te invito para que vuelvas a escuchar este mensaje, para que lo compartas con muchas personas. De igual forma te invito para que te suscribas al canal y para que des like. Que tengas un fin de semana lleno de la bendición de Dios y que vuelvas a las sendas antiguas. Un fuerte abrazo.